¿Alguien que nos puede aportar quizás alguna información respecto de qué pasa en la legislatura? Porque este caso pega de lleno en la legislatura y las contrataciones de personal. Es el senador Pablo Canali de la costa del Uruguay, viene del departamento Colón. ¿Cómo le va, senador Ricardo Leguizamón, Gonzalo Núñez, desde la radio pública? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, un gusto saludarlos. ¿Qué impacto produjo en el Senado esta investigación de la justicia que está dando sus primeros pasos y parece que es un escándalo, pero de lo cual poco sabemos porque no mucho se dice? Y bueno, lo que pasa es que la causa está bajo secreto de sumario y hay muchas cosas que obviamente está muy bien que todavía no se digan porque podría entorpecer la investigación. Y creo que si hay algo que todos queremos, por lo menos quienes abrazamos la justicia como una de las herramientas más importantes que puede tener el desarrollo de una sociedad, es justamente que la justicia pueda llegar hasta el fin de esta causa, ¿no? De que podamos saber exactamente para quiénes trabajaban esta gente y a quién le daban el dinero principalmente, porque en definitiva a manos de alguien llegaba ese dinero y no creo que justamente hayan sido a ellos, ¿no? Hablábamos el viernes último con el exdiputado provincial Adolfo Lafourcade, que nos decía que en la legislatura nunca fue transparente el manejo de los recursos. Usted llegó, después de haber sido intendente de San José, al Senado. ¿Qué opinión tiene respecto de cómo es el manejo de los recursos y cómo es posible que se contrate personas y que terceras personas administran las tarjetas de débito o de cobro de estas personas contratadas por la legislatura, que es lo que se sospecha? Bueno, lo que pasa es que, a ver, hay que diferenciar, me parece, algunas cosas, porque una cosa es la cuestión administrativa interna, que entiendo, auditada por el control, por el Tribunal de Cuentas, cumple con los requisitos básicos que pide la legislación para la administración de la legislatura, que nos puede gustar o no gustar. ¿Ah? Es decir, pero en definitiva hay una legislación a cumplir que, de acuerdo a los informes del Tribunal de Cuentas, se cumplía. Lo que pasa es que ¿qué es lo que pasa de puertas afuera? Y si esos contratos en definitiva tienen que ver con una real necesidad de la Cámara o no. Claro. Porque no estamos hablando justamente de los contratos de los asesores, de los asesores de cada uno de los diputados, de cada uno de los senadores. Estamos hablando de un cupo extra que no se sabe a partir de qué surge y en definitiva, reitero, no se sabe todavía, o por lo menos el común no lo sabemos, quizás los fiscales hoy conocen algo más, de a quién llegaba ese dinero, que creo que reitero es lo más importante. Y respecto de la transparencia o no de las cámaras, creo que siempre hay cosas para mejorar, creo que siempre hay cosas para hacer en beneficio de la transparencia. Hoy más que nunca, a partir de la tecnología, es una cuestión muy fácil. Yo, está claro de mis conocimientos, de haber sido intendente, la requisitoria que le hacen a una municipalidad es mucho más exhaustiva, quizás por la cercanía, ¿no? Por el mano a mano, pero en definitiva creo que esto es un caso para entenderlo, que por algunos controles más bien laxos llevan a que, bueno, estas cosas pasen, pero también hay que entenderlo que pasan puertas afuera, digamos, están pasando puertas afuera porque hay mucha gente que tiene un contrato que obviamente o tiene acceso a poder contratar, que obviamente lo ocupa para fines que no tienen nada que ver con el desarrollo legislativo. La Fiscalía hace una semana intentó conseguir información de la Cámara de Diputados, por ejemplo, enviando una solicitud de información 10 años para atrás, desde 2008, sobre contratos, pero no dando muchos detalles sobre a quién específicamente, sino en general. En el Senado tomaron en la última sesión una decisión de pedirle más precisiones. ¿La Fiscalía hizo saber alguna posición después de lo que decidió el Senado en la última sesión
sobre cómo van a pedir la información o va a ser en general? No, que yo tenga conocimiento aún todavía no se expidió, pero entiendo que la Fiscalía va a pedir de manera más detallada para poder acceder justamente a esa información, que creo que pueden tranquilamente hacerlo. El Senado se ha mostrado plenamente abierto a acceder a brindar información. Más allá que en lo personal, por lo menos lo considero una obligación, con los recaudos suficientes para proteger determinados principios constitucionales, pero sí está claro que ante una investigación penal, lo menos que puede hacer un poder del Estado, en este caso el Poder Legislativo, sea cual fuere de las dos cámaras, es acceder a que la justicia tenga la suficiente información para poder investigar y llegar hasta el final de la causa. Ahora, senador, acá estamos hablando de contratos, de muy abultados contratos de personal que no está en la legislatura, ni en el Senado, ni en diputados, y hay terceras personas que están administrando ese dinero que debería ir a manos de estos contratados, pero que llega una parte. ¿Por dónde tiene que ir el foco de la investigación judicial? ¿Hacia dónde tiene que mirar? Yo por eso reitero, digamos, una cosa es el origen de los contratos, es decir, que a partir de qué se contrata a esas personas, o quién, por qué tenían esas personas que administraban la facultad de contratar a gente. Uh-huh. Pero yo pondría mucho el foco, por lo menos en una opinión muy personal, pondría mucho el foco en a dónde llegaba el dinero, digamos, porque eso indudablemente tiene que ser una cadena de que esa gente que contrataba, que recaudaba, esa gente que está presa hoy, cuando recaudaba el dinero, ¿a dónde lo llevaba? ¿A quién se lo daba? ¿Quién era el último que recibía ese dinero? ¿Quién era el que más recibía el dinero? Entonces digo, a mí me parece que acá hay que poner foco en ese lugar. Obviamente, yo reitero, la legislatura tiene que cambiar muchas cosas en términos de sistema, no sé si de transparencia, de alguna manera decirlo, porque hoy actúa en función de las reglas que tiene. Tiene que cambiar las reglas y tiene que cambiar los sistemas de trabajo interno y de trabajo, principalmente para los legisladores, porque si no estamos todos bajo sospecha, porque una de las cosas que pasó, y yo se lo decía a otro medio el otro día, parecería que estamos todos bajo sospecha. Y a lo personal, yo se lo dije a los fiscales, en el caso de que haya alguna sospecha respecto de los legisladores, el día de mañana, yo por lo menos en lo personal, esto lo hablo a título estrictamente personal, pongo a disposición toda la información y me someto a cualquier tipo de investigación, porque en definitiva creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Justamente usted recién decía que todos están bajo sospecha. Lo que se comenta, bueno, en el mundo periodístico es, ¿no le llaman a los legisladores la atención este secreto de sumario, secreto de la investigación, cuando en otras causas donde se investiga presuntos delitos contra la administración pública y demás, que tienen una importante, son delitos importantes, no hay un secreto de sumario, pero en este caso sí, y genera esto, ¿no? Genera especulaciones, genera trascendidos que después al otro día son desmentidos. Por ejemplo, lo que pasó ayer con el procurador diciendo que no iba a haber nueva imputación, que había absoluto secreto, que no daba cabida a lo que había trascendido en los medios. ¿A usted no le llama la atención ese secreto de sumario que genera también ese estado de sospecha general? Bueno, yo entiendo que el secreto de sumario tiene que ver con no entorpecer posibles datos o puntas investigatorias que vaya teniendo los fiscales. Cuanto más reserva ellos puedan mantener el mayor tiempo posible hasta recabar toda la prueba que crean suficiente para poder encauzar la investigación, me parece una estrategia que la ocupan muchos fiscales en muchos casos. Ahora, ¿cuánto tiempo? No sé. Lo que también sí es cierto que, bueno, cuanto más tiempo se demora el abrir la información, lleva a que principalmente el periodismo haga especulaciones respecto de
de las cosas que están pasando, y algunas cosas pueden ser filtradas de un lado o del otro, y otras cosas se inventan, y bueno, eso es lo que ha pasado siempre. Yo reitero, yo soy muy respetuoso del trabajo de la justicia, me parecen personas con mucha capacidad los fiscales intervinientes, y digo, ojalá y se lo deje trabajar tranquilo. Ahora, y que esto se llegue hasta donde se tiene que llegar. Antes de empezar el programa hablamos con la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, que está al frente de esta investigación. Nos decía que el martes termina el secreto de sumario y van a dar una conferencia de prensa y contar lo que se puede contar para aventar un poco tantas sospechas que hay. ¿Usted tiene una hipótesis de qué es lo que ocurrió y hacia dónde iba ese dinero? Sí, a ver, yo lo que escucho, nada más, lo que se escucha en el pasillo, pero no me corresponde a mí decirlo, digamos, es una cuestión mucho más profunda, y creo que es un tema muy serio como para que yo comente lo que escucho. Digo, me parece importantísimo. Pero como legislador, digo, debe tener el momento en el que los fiscales puedan decir lo que pueden decir justamente de lo que conocen. Y ojalá y sea le dé la mayor claridad posible, y ojalá, reitero, podamos llegar hasta el fin del ovillo. Lamentablemente el Senado, por ejemplo, tiene mala prensa, viene con un periodo en que funcionó una mesa de dinero, lo que genera una causa judicial que está en la justicia federal. Quizá el Senado y diputados deberían aportar a la transparencia. No lo digo por usted, no lo digo por un bloque determinado, no lo digo por esta gestión, pero digo, deberían empezar la discusión de qué pasa con la transparencia en el manejo de los recursos, y si los recursos solamente se utilizan en la legislatura o hay otro poder también que interviene y se beneficia con este manejo poco claro de los recursos. Sí, bueno, yo comparto plenamente sus palabras, pero plenamente. Le digo, digamos, la mala prensa se llega por motivos puntuales, por causas que de alguna manera fueron comprobadas, que están en investigación, pero que algunas cosas sucedieron. Respecto al manejo de los fondos, está muy bien, lo decía muy bien el diputado Vitor el otro día cuando compartimos una nota periodística. El presupuesto de la legislatura debe tener mayor detalle, debe tener mayor grado de desagregación del gasto, que nos permita claramente ver qué es lo que necesita la legislatura para funcionar, y en definitiva a dónde apuntamos. Y por supuesto que si hay otro poder utilizando fondos de la legislatura, imagino yo que quiero imaginar que eso no estaría sucediendo, pero si lo estaría sucediendo también sería materia de investigación, y no justamente de la legislatura, sino de ese poder que está utilizando fondos de la legislatura. Estaríamos en serios problemas y el escándalo sería mucho mayor si hay otro poder que está utilizando estos recursos que se manejan de una forma poco transparente, digámosle. La justicia le va a dar otro calificativo cuando esta causa avance. Por eso yo soy muy optimista de que si se lo deja trabajar tranquilo a los fiscales, si se les da la información que necesitan para trabajar, si no hay nadie que interfiera en su labor, me parece que podemos estar ante una etapa en la cual se pueden clarificar muchas cosas y se puede crecer institucionalmente en la provincia, para que algunas cosas de las que mucha gente habla durante tantos años y que a decir verdad tampoco han sido comprobadas, por lo menos en la justicia. Si los fiscales logran comprobar eso, daremos un salto institucional muy grande y podremos empezar a pensar en que se pueden hacer las cosas diferentes, y que aquellos que son responsables de esas situaciones se hagan cargo, y muchos que se la dan de transparente y que también se hagan cargo de la parte que le corresponde. Estamos hablando con el senador Pablo Canali, senador provincial. Le agradecemos este contacto porque es uno de los pocos senadores que ha accedido a hablar sobre este tema. La mayoría de los senadores, sobre todo del bloque Cambiemos,
tienen un perfil excesivamente bajo. Usted estaba hablando de resoluciones de la justicia. Usted fue intendente de la localidad de San José y se conoció un fallo de la justicia de Concepción del Uruguay que condenó al ex intendente de San José y ex diputado provincial Eduardo Jurdán al pago de $270.000 porque el intendente se olvidó de pagarle a la empresa que hizo la perforación en busca de aguas termales en San José. ¿Lo sorprendió este fallo de la justicia que condena a un exintendente que pague de su bolsillo a la empresa que no le pagó en su momento? A ver, si me sorprendió, sí, claro, no es usual ver ese tipo de fallo. ¿Pudo no haberlo sí. sorprendido porque usted lo conoce a Jurdán? No, me sorprendió el fallo gratamente, digo, ¿no? Ajá. Pero por la persona de Jurdán creo que está muy bien el fallo y que en definitiva esto que se hubiese podido evitar mucho antes porque cuando pasó todo ese tema yo era concejal y combatí todas y cada una de las acciones de Jurdán en aquel momento respecto de ese tipo de acciones que estaban todas teñidas bajo sospecha, todas, absolutamente todas. Y la contratación de esa perforación termal se hizo bajo una sociedad accidental, para la cual el intendente no estaba autorizado por el Consejo Deliberante a constituir. Él estaba autorizado a constituir una sociedad anónima, una sociedad accidental que cualquiera que sepa de derecho o de economía, sabe de que es totalmente anómala para un Estado, porque se pueden evadir todos los controles habidos y por haber con una sociedad accidental, y que para colmo de males fue ratificada más de un año después de haber sido constituida. Pero no era una sociedad accidental para comprar un tornillo, era una sociedad accidental para hacer un pozo termal, un desarrollo termal. Entonces, digamos, la verdad que fue un escándalo en ese momento. La empresa no pudo cobrarle en aquel momento a la municipalidad la totalidad del pozo. Cuando comenzó mi gestión, ellos iniciaron conversaciones con nosotros le pedimos que por favor traigan papeles porque en la municipalidad no había un papel de lo que era el origen de Terma, digamos, del pozo termal, no había una factura, no había un contrato, no había nada. Y el contador era el mismo, digamos, el mismo que estaba con Jurdán, seguía siendo el mismo contador en la gestión en la cual yo fui intendente. Por lo tanto, no es que pudo haber habido algún tipo de vaciamiento o de esconder cosas, sino que el mismo contador que estaba en aquel momento dijo, no, yo nunca vi pasar una factura de esas características por esta oficina. Entonces, hay muchísimas cosas muy largo de contar, pero que nosotros yo lo conozco al detalle el tema y lo venimos batallando y lo hemos hablado muchísimas veces en el Tribunal de Cuentas, inclusive el otro día en una reunión de comisión lo charlábamos con Federico Tomás, con el presidente interino del Tribunal de Cuentas, contándole justamente de esa sentencia que salió pocos días atrás. Lo saludable sería que Jurdán no apele esta resolución de la Cámara de Concepción del Uruguay, ¿no? Yo no sé exactamente cuáles son los términos judiciales hoy, cuáles son los requerimientos para apelar, porque también es cierto que no apelar un fallo que justamente fue en apelación, no es por cualquier cosa que te le van a conceder la posibilidad de apelarlo. Tiene todo su derecho de ir a la Cámara de Casación, puede ir. Sí, tiene más instancias, pero tiene que tener motivos muy bien fundados, digamos. Entonces, no sé cómo va a seguir la cuestión. Lo que yo digo, para mí el fallo dice muchas cosas de las que inclusive nosotros decíamos allá por el 2006, 2005, por el 2004 cuando yo era concejal, digo, y que cuestionábamos muchísimo la forma que se estaba haciendo se estaban constituyendo las termas, de la manera que se hizo la perforación, que fue una contratación directa con una sociedad accidental totalmente anómala, que el Consejo Deliberante la autorizaba y le aprobaba todo 12 meses después de que hacían las cosas. Entonces, hay una cuestión que no se tuvo en cuenta en este juicio, que es la responsabilidad de quienes eran concejales en ese momento también.
por haber aprobado semejante cantidad de cosas que lo hacían a libro cerrado y sobre tabla en una sola sesión. Bien. Entonces, la verdad que hay mucho para contar respecto a ese tema y que verdaderamente este fallo, la verdad que trajo hasta un poco de alivio en muchos que vivimos aquel proceso como una etapa muy triste de la política argentina, no por el partido gobernante, sino por la persona que gobernó, que lo hizo de una manera de espaldas a la sociedad y de manera pasostenil, ¿no? ¿Me recuerda cómo es el apodo que tiene Jordán? Gorila. Bien. Tremendo. Senador, lo llevo a otro tema. Ahora todos los partidos a nivel nacional, provincial, están realizando sus primeros actos de cara a los posicionamientos políticos para el 2019, cómo se va a enfrentar en algunos sectores, se plantea cómo enfrentar el ajuste del gobierno nacional, armar propuestas. ¿Usted está pensando un proyecto para continuar en la Cámara de Senadores o un proyecto para su ciudad? No, yo a nivel provincial no estoy pensando en absolutamente nada. Yo pertenezco a un partido vecinalista y estaré donde el partido me necesite, si es que necesita que yo me postule a intendente, gustosamente lo haré en nombre del partido, pero nunca se me ocurre por la cabeza pensar de repetir la senaduría, por ejemplo. Es una experiencia que hoy la vivo como negativa. Bien. ¿Por qué dice que la vive como negativa? Que es un poco en soledad, estuvo no en el Senado. ¿Cómo? Estuvo en algunos aspectos, en algunos proyectos, fue una voz solitaria dentro del Senado. Recordamos la anterior discusión del presupuesto 2018. Entre otras cosas, sí, un poco por eso, un poco porque uno se genera expectativas de poder resolver algunas demandas de la sociedad, de su territorio, que no encuentra eco cuando viene a Paraná, y eso muchas veces no tiene que ver con los recursos, tiene que ver con el respeto o la importancia que le den a la gestión de un funcionario electo. Y en ese sentido, sí, también es cierto que en muchos temas en los cuales habíamos fijado agenda de una manera muy clara, tampoco se nos ha respetado ni siquiera la palabra. Así que esas cosas son temas que uno lo va cargando en la mochila, en el debe y en la parte negativa de la experiencia, y la parte positiva de esto es que también he conocido gente muy buena y, digamos, de hecho he conocido gente con la cual seguramente mantenga relación por muchos años por ser buena gente, pero en definitiva la experiencia en sí, después de haber sido intendente, de uno poder cambiar la realidad de su ciudad, más allá de todos los problemas y complejidad que tiene ser intendente, pero uno puede estar a la vuelta de su gente con gente que conoce, gente que sabe cuáles son sus cosas negativas, sus cosas positivas, hasta dónde pueden dar y quién es bueno, quién es malo, y acá es un poco más difícil eso. Entonces, para mí, reitero, ha sido una experiencia que hoy la tengo como negativa. Bien. Si esto, ojalá me pueda de acá al 10 de diciembre del año que viene, cambiar al menos una parte de esa experiencia negativa por algo positivo que lo pueda capitalizar en términos humanos, ¿no? Senador, gracias por este contacto con la Radio Pública de Paraná. No, gracias a ustedes, que tengan muy